Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video y creo que este es el video que más satisfacción y alegría me va a dar, al menos en lo personal porque no pensé que me iba a ir tan bien, o al menos que el dios de los RNG que está allá arriba me iba a dar su bendición. Pero bueno, hoy vamos a ver el team de Infernal que les prometí, Tryharder, para esta semana de clasificatoria. Como pueden ver en la pantalla sacamos casi 15.700 puntos, lo cual es una locura de puntaje. Les adelanto que obviamente estas runs tienen cierto grado de RNG, sobre todo en la segunda fase. En la primera la forma de proceder es más o menos la misma, pero en la segunda fase ya ahí depende de otras cosas. Pero bueno, la estrategia como tal vamos a ver en el video que es más o menos la misma, como digo. Después del primer y segundo turno, quizás en el tercero uno tiene que priorizar unas cosas, pero a ver, no me pareció tan complicado como el infernal de Kelak, porque acá lo más difícil es que Derieri pegue crítico, honestamente. Y he hecho como 10 runs más o menos parecidas a estas, en donde Derieri directamente no pegaba crítico. Y hasta creo que había una que tenía mejores stacks, o más stacks en Derieri y no pegó crítico. Así que el RNG está en eso, principalmente, en que Derieri pegase crítico. Así que bien, vamos a ver el team en cuestión. Sería Gowther, Halloween, Istin Azul, Derieri y King Alotas. Bien, hoy sí vamos a repasar uno por uno porque esto es importante. Y empezamos con nuestro querido Gowther, que obviamente lo llevamos por su pasiva, que es muy importante y esta vez más que nunca para que aumente las estadísticas ofensivas de los aliados. Es decir, en este caso la estadística ofensiva que más nos importa es la probabilidad de crítico de Derieri, y él aumentaría en un 35% una vez que se termine de stackear esta pasiva. También nos va a venir útil, aunque no es tan esencial, la reliquia de Gowther como tal, que aumenta un 1% de las estadísticas básicas de los aliados cada vez que usamos un rank up. No es tan no es que no sea útil, pero es como que no vamos a darle tanta prioridad a buscar muchos rank ups, porque lo importante es tener cartas base armadas de otros personajes más que, no sé, apoyarnos en la reliquia de Gowther. Y obviamente lo vamos a llevar con vida defensa. De hecho va a ser el único personaje de este team que va a ir con vida defensa. Por el lado de Istin la llevamos por básicamente su carta de aumento de estadísticas ofensivas. Que aumenta hasta un 30% la dorada en 3 turnos. Es decir, 30% más de probabilidad de crítico para Derieri. No llevo a Hellbrand, porque gente dice, ¿por qué no llevas a Hellbrand? Hellbrand primero es muy débil. Y si ya de por sí es débil en otras dificultades, en otros jefes como Kelak, por ejemplo, acá como lo destruye porque encima es rojo, entonces si atacan áreas o no. Y además lo que tiene Istin es que nos va a venir bien porque en algunos momentos vamos a necesitar que ella también haga sus ataques, ya sea con esta carta, que generalmente esta carta la vamos a usar para fasear, es decir, para pasar de la primera fase a la segunda en caso de que no tengamos otras cartas. No importa el nivel, lo importante es fasear. Y siempre vamos a tratar de hacerlo con este bufo dorado. Si podemos pasar con el bufo dorado, mejor. Si no, podemos aguantar un turno más y ver qué pasa. Van a ver que en la run en la que tengo se da una situación muy extraña, donde puedo pasar sin esto y aún así sobrevivir a lo que viene después. Pero cuando llegue el momento lo vemos. La pasiva dice que aumenta un 5% las estadísticas básicas del héroe por cada ventaja del campo de batalla. Esto nos viene muy bien, ya que aumentaría un 25% tanto su ataque como su defensa como su vida. Y al fin de cuentas, cuando lleguemos al resultado final, nos va a venir bien porque va a tener más vida máxima. Y como dice que son estadísticas básicas del héroe por cada ventaja del campo de batalla, quiere decir que ya de por sí se va a ver beneficiada por la pasiva de Derieri. Y a ella la estamos llevando con ataque y daño crítico, que no tiene que ser necesariamente de ella, puede ser un ataque y daño crítico prestado tranquilamente. Bien, siguiendo. Y el nivel de Ultimate no es tan necesario que sea alto porque, a ver, la última va a pegar crítico sí o sí y va a pegar fuerte independientemente que esté 1 de 6 o 3 de 6 o 6 de 6. Pero no es como si la necesitásemos. Quizás nos puede venir bien en la segunda fase para bajar algún brazo que quedó ahí medio tocado, por si no nos da el daño de Derieri, y poco más. No tiene mucha utilidad acá. Después, Derieri es la reina de la destrucción, que ese va a ser el título de este video.
Bueno, ya saben por qué está Deliri, ¿no? Por su pasiva que aumenta un 10% del ataque cada vez que el héroe usa una habilidad. Obviamente tenemos que usarla de forma constante y no les recomiendo usar, y obviamente lo deben saber, o empezar a stackear la pasiva de Deliri al menos hasta el mismo turno donde vayan a pasar a la segunda fase. Porque antes recuerden que la Kumu cuando ataca en área elimina debuffos, entonces no le conviene para nada ponerse a stackear pasiva de Deliri al principio de la partida. Obviamente lo que vamos a tratar de lograr es tener esta carta disponible sobre todo para el final, o por lo menos aplicarla en un turno y después tener, aunque sea una plateada, para que el efecto de evasión, o sea el buffo extra de evasión, lo tengamos presente. También va a ser muy importante tener al menos cartas de plata o de oro cuando pasemos a la segunda fase, o al menos en la segunda fase, porque el brazo verde, que es el que pone las posturas, es un brazo muy difícil de bajar. Y si bien Deliri pega fuerte, si justo tenemos la mala suerte de no poder liquidarlo en el primer turno que lleguemos a la segunda fase, la vamos a tener bastante más complicada. Aunque en este video juega a favor un poquito porque nos va a permitir stackear un poco más lo que es la pasiva de Deliri como tal. Y respecto a su equipamiento, vamos a llevarla con ataque y daño crítico. Y el daño crítico en sí va a ir con 6 de ataque y 4 de daño crítico como sus estadísticas. Vean que en este brazalete la llevo con 4 de ataque y 1 de daño crítico. Y acá la llevo con 2 de ataque y 4 de daño crítico para el total de 6 de ataque y 4 de daño crítico. Obviamente va a ir con Link de Zariel para que se active su gracia, que es que cuando Deliri pegue crítico, la defensa crítica del rival se ve disminuida en un 50%. Y por último, King Alotas. King Alotas va a hacer las veces de protector nuestro y a la vez nos va a permitir tener más daño, ya que recuerden que por su pasiva cuando usa una habilidad aumenta el 30% de daño infligido a los enemigos y nos pone una barrera en función del daño que haya hecho. Ahora, esto nos va a venir muy bien tanto al principio de la partida porque vamos a ir protegiéndonos mientras vamos buscando las cartas, ya sea en la ultimate del mismo King, que de hecho esta ultimate la tenemos que tener para el tercer turno, como para rematar a la Kumu, porque vamos a tener un 30% de daño extra y ese 30% de daño extra se nota mucho, así que es muy complicado que todo se junte, pero cuando se junta sale muy bien. Y otra cosa muy importante es que nosotros vamos a tirar la ultimate de la Kumu, del King en el turno 3, pero no tenemos que derrotarlo. ¿Por qué? Porque si no lo derrotamos, primero, tenemos una barrera muy poderosa. Segundo, no nos va a aplicar ruina porque ya nos sacamos los debuffos y de hecho tenemos que usarla mínimo en el turno 3, como máximo, porque recuerden que el Akumu usa ruina y cuando usa ruina nos quita los debuffos. Y hay una misión que pide que nos quitemos nosotros los debuffos con una habilidad que haga purificación, y en este caso va a ser la del King. Entonces, lo ideal sería tener la ultimate o un poco más baja. Por ejemplo, yo tengo 4 de 6 y aguantó apenitas. O si tienen la ulti de King muy alta, tendrían que procurar o de que no pegue crítico, que a mí me pasó incluso con 4 de 6 que pegue crítico, o incluso quitarse un poco de armas, lo cual sería un poco contraproducente, porque claro, necesitan barrera, pero si se quitan armas perderían un poco la barrera como tal. Así que aquella gente que lo tenga 5 de 6 o 6 de 6, tendría que regular un poco el tema del ataque o el tema de qué cartas usar. Más que nada por una cuestión de que el Akumu aguante en la primera fase una vez que tenemos la ultimate y no caiga al instante. Y bueno, un poco más. Lo que sí sería importante también de estas cartas, si bien las vamos a ir usando, tanto la de sesgada como la de golpe de potencia en la primera fase para ir cubriéndonos, es ir en la medida de lo posible guardando esas cartas, al menos una dorada o dos para la segunda fase. De esa forma nos vamos a poder proteger ante los ataques de Akumu. Recuerden que cuando la Akumu ataca en área nos quita orbes de ultimate. Entonces necesitamos tener una barrera protectora de King, la cual se va a ver potenciada ya que para ese entonces vamos a tener aplicado el buffo de Istin. Y vamos a ir con ataque y daño crítico. Miren que incluso ni siquiera tengo armado el UR completo aquí. Realmente no lo necesita, así que no se preocupen. O sea, con que lo tengan el ataque bien maxeado. Por cierto, a mi King le compré todas las armas esta vez, antes que alguien pregunte por el tema de las skins. Vean que de skins va solamente con 2 skins, ni siquiera tiene, está full. Vida lo mismo, así que si lo tienen con
con un poco más de vida quizás, o sea, con full 5 peinados, pueden tener un puntaje más alto que el que yo saco por vida máxima. Y tienen las 5 armas completas al máximo, que eso le di prioridad para favorecer su pasivo. Bien, cuestión de artefactos, vamos a ir con el artefacto de los 3 caballeros problemáticos, que aumenta un 5% de daño que infligen los aliados a los enemigos. Podemos llevar también, si es que no lo tienen, el de ataque objetivo único de Ragnarok, pero el tema de ahí es que perderíamos un poco de barrera para King, que sería importante tenerla, ya que el King en sí es el que nos va a salvar la espalda muchas veces, sobre todo en la segunda fase. Así que eso sería el punto. Y vamos a ir con comida de ataque, por lo mismo, ¿sí? Para favorecer. Vean que King con esto llega a casi 20.600 de ataque, lo cual nos va a dar una buena barrera. Y el resto más o menos anda en los 17.000. Así que esos son más o menos los parámetros de referencia que tienen que tener para que la run sea un poco más fluida como tal. Y las misiones, bueno, ya las repasamos hoy a la mañana, que supera usando habilidades 25 veces o menos, supera cuando los héroes tengan más del 40% de vida y eliminar desventajas con purificar, que en este caso se van a hacer con la ultimate de King, y supera sin que muera nadie. Así que bueno, gente, después de esta larga introducción, vamos con la partida. Bueno, comenzamos con la partida. Lo primero que vamos a hacer es empezar a rollar un poco lo que es la ultimate de King. La idea, como dije antes, es tenerla lista para el tercer turno como tal. Así que vamos a mover 2 cartas de King. Vamos a usar el ataque de sesgada como tal. Y usamos la carta de Istin para ir haciendo un poquito de daño. Me quiero guardar las calabacitas de Gowther por si acaso. O sea, esas las voy a usar en el turno siguiente. Ah, y acá se separa el video, es culpa del juego. Antes que alguien pregunte, porque no sé, después de la actualización vino y se puso lagueado. Siempre parece que con el primer ataque en área se pone lagueado el juego en cuestión. Bien, acá vean que la barrera es suficiente para que la Kumu no nos moleste. Y lo importante sería también eso, de que si ataca a Gowther, por ejemplo, que no le cancele los buffos ni debuffos, porque obviamente queremos ir regulando la ultimate de la Kumu. Y ahora ven, lo mismo, vamos a rushear ultimate de King. Atacamos con Gowther y ahí movemos un poquito la de Derieri. Esta parte es muy sencilla, de hecho casi siempre uno tiene una buena salida con esto. Lo importante es a partir de ahora a ver qué cartas salen, ¿no? Bien, vean que sacamos un rank up. Mínimo deberíamos sacar un rank up en este punto para empezar a acelerar un poco lo que es sacar las cartas de late, por ejemplo, de Istin. Más que nada para tener su bufo de doradito en el turno siguiente. Vamos a usar la ultimate de King como tal. Recuerden que no debe matar a la Kumu, no lo debe derrotar, lo deben dejar tocado. Que eso es difícil. Vean que ahí purificamos y cumplimos la misión y lo dejamos así apenitas de vida. Ya que de otra manera sería más complicado de empezar a stackear como tal las cosas de Derieri. De hecho, en este caso, aprovechando que no tengo más cartas en área, salvo que la que me salió ahí de... Dice, tengo cartas de área en King, pero acá hay que priorizar qué carta usar. Por lo general, lo óptimo sería tener una carta de Istin acá para pasar, pero bueno. Porque las de King sería mejor usarlas en otro momento. Pero ven que acá no tengo el bufo dorado de Istin. La ideal sería pasar con el bufo dorado. Pero bueno, el juego me fuerza a eso. Y de paso empiezo a stackear la pasiva de Derieri como tal. El problema con esto de no tener el bufo de Istin activo ahora es que me voy a ver forzado a aguantar un turno más quizás para derrotar al brazo. Vean que tampoco sacamos rank up, así que acá lo que voy a hacer yo es jugármela y atacar directamente al brazo derecho como tal, al brazo verde, tratar de derrotarlo y rushear a la vez la ultimate de Derieri. O sea, acá lo ideal sería incluso tener una carta dorada de Derieri para atacar. No tanto de plata, porque bueno, no me asegura nada eso. Pero lo que tiene las cartas de King ahora es que las pasivas que meten son fuertes. Pero como digo, lo ideal sería ya tener la carta dorada de Istin activa.
porque la barrera ¿cómo se llama esto? La barrera de King no va a aguantar mucho. Pero lo que tiene de bueno la barrera es que nos importa que la única persona que nos importa que aguante en sí, el único personaje es Derieri. Entonces la barrera se complementa con su carta que le da vida extra y defensa extra. Entonces ahí salvamos. Entonces ahora priorizo sí o sí sacar ya la activa de esta señorita de Late. La carta de crítico ya, la de doradita. Y no tengo que olvidarme de usar cartas de Derieri, a la vez que seguimos poniendo la barrera con King. Lo malo de esto es que no tenemos cartas de Derieri para el turno siguiente. Así que dependemos de que el RNG se apiade de nosotros y vean que, oh, qué suerte que he sacado todo lo que necesito. Porque sin darnos cuenta, sin darme cuenta de hecho en la partida, rushé la ultimate de King. Y eso obviamente funciona como una barrera más. Pero se fue, así que no cuenta. Aún así van a ver que nos alcanza. Lo que vamos a hacer ahora es rankear la carta de Deri. Usamos el bufo. Atacamos con King con toda la fe del mundo de que vaya a bajar al brazo verde. Y te rematamos con ella. Vean que tienen, creo que son como, no sé, muchos estos. Ahí, lo pueden corroborar ustedes. Vean que por suerte baja el brazo y acá tenemos también el bufo extra de King y... Bien, 7,9 millones de crítico. Una locura la run, gente. Yo no pensé que iba a aguantar tanto Derieri con el escudo de King, incluso en bronce, así que buenísimo. Y ahí tenemos 15.694 puntos. Un beso de chef. Una locura el puntaje, no me lo esperaba para nada, porque pensé que la run estaba muerta cuando no podía buscar la carta de la señorita Istin, de tenerla dorada ya de pasar de... O sea, pues mi idea era tener carta dorada de Istin y pasar a la segunda fase ya con el bufo de crítico aplicado, pero a su vez eso fue bueno porque me dio tiempo de seguir stackeando más cosas de Derieri. Así que nada, gente, espero que les sirva, que les haya gustado. Recuerden que esta estrategia es muy tryharder, así que si se frustran haciéndola, les aconsejo que vean alguna estrategia anterior. Porque obviamente depende de la guild y depende de los puntos que le pidan y eso. Esto yo lo hago porque mi guild me pide 32k de mínimo, entonces hay que darle caña. Y obviamente no me quedo con el mínimo, yo quiero hacer más. Entonces nada, es eso, gente. Que tengan un buen domingo. Y hoy recuerden que tenemos directo de PvP. Así que nada, los espero ahí. No sé el horario todavía, pensaba hacerlo un ratito, pero capaz que lo haga incluso más tarde. Así que bueno, lo voy a confirmar por acá por YouTube. Nada, gente, cuídense, los quiero mucho. Chau, chau.